Está hablando ahora mismo el jefe de gabinete, lo escuchamos. Representante del Ministerio de Desarrollo Social, en representación de la doctora Alicia Kirchner. En este sentido, nosotros queremos brindar un breve informe respecto a la modalidad de trabajo que tiene el Comité de Emergencia en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación. La responsabilidad primaria compete claramente a cada uno de los municipios y en segunda instancia a los gobiernos provinciales cuando se trata de una emergencia de esta naturaleza, estableciendo el Gobierno Nacional una estrategia de cooperación para resolver distintas problemáticas en materia de emergencia estrictamente a través de programas de asistencia específica, como así también de reparación de los daños ocasionados a partir de convenios específicos, tanto a través de gobiernos locales, provinciales y o organizaciones no gubernamentales. En este sentido, es importante remarcar el rol de la Subsecretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, que coordina con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Defensa a requerimiento de cada uno de los municipios. Los requerimientos son realizados por las autoridades municipales y o provinciales. El Ministerio de Seguridad realiza un apoyo logístico a través de las fuerzas de seguridad, principalmente Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal, tanto respecto a los centros de evacuados como al refuerzo en la seguridad pública de las zonas anegadas y que eventualmente por razones preventivas tienen corte de energía a los efectos de garantizar la seguridad pública de la zona. El Ministerio de Defensa también realiza un apoyo logístico y alimentario a centros de evacuados y establece un sistema de monitoreo en los niveles de los ríos y las previsiones climáticas. Y en este sentido también la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal cooperan claramente en el seguimiento y en la evaluación del comportamiento de las distintas cuencas. El Ministerio de Desarrollo Social brinda asistencia alimentaria directa a familias y también determinadas provisiones, colchones y otros enseres que son absolutamente indispensables para la atención con equipos técnicos de despliegue territorial para resolver estos problemas. Y también nosotros queremos destacar el rol de los bomberos voluntarios en cada una de las comunidades que ha intervenido en esta cuestión. Quiero transmitir que, de acuerdo a la información suministrada y recopilada por nuestras dependencias en el ámbito del Comité de Emergencia, debemos destacar que existen 19 partidos afectados. Estos 19 partidos afectados son Luján, Marcos Paz, La Matanza, Bragado, Arrecifes, Pilar, Mercedes, San Fernando, San Miguel, Tigre, Esteban Echeverría, Quilmes, Ensenada, Salto, Carmen de Areco, San Martín, Lomas de Zamora y Moreno. Hay municipios de los cuales no tenemos datos fehacientes desde el punto de vista de evacuados, que son 4, en el caso de Berisso, Malvinas Argentinas, sobre todo en Tortuguitas, Pablo Nogués y Villa de Mayo, Campana, Exaltación de la Cruz, cuyos barrios afectados son San José de Talas y Barrio de la Boca. Por lo tanto, si consideramos los 19 partidos afectados que se identifican los evacuados correspondientes, esto impactaría en 5.203 personas entre evacuados y autoevacuados. En este sentido serán 23 partidos con 19 cuyos datos son suministrados en forma fehaciente y corroborados por este comité de emergencia. Nosotros, en primer lugar, debemos tener una lectura a las 16 horas respecto a la descripción de este fenómeno. Las cuencas de los ríos Matanza, Reconquista, Luján y Areco han recibido aportes de lluvias sumamente importantes en los últimos días, generando registros que superaron varios récords históricos de lluvia acumulada en 24 horas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 28 de octubre se midieron 132 milímetros en 24 horas, que superaron el anterior registro, que era de 108,7 milímetros en el año 1944. También se observa que dicho registro de solo 2 días es un 110% superior al normal mensual, que es de 110,9 milímetros. Este fenómeno, que con mayor o menor intensidad afectó todo el área, generó, por ejemplo, el registro de 5,32 metros de lectura en el Puente de las Tropas.
la tercera más importante del registro históricos, en la ciudad de Luján el día jueves 30 a las 14 horas y produjo miles de evacuados en las localidades ribereñas. A esta intensidad de este fenómeno también se presentaron abundantes precipitaciones con intensidades medias y de larga duración, combinadas con vientos del sudeste que generaron un fuerte repunte de los ríos de la Plata, que afectaron desde Punta Lara hasta el delta interior. Las precipitaciones que hoy se presentan superaron 130 milímetros en promedio y afectaron severamente la totalidad de las cuencas. Tres factores se han combinado claramente en este fenómeno meteorológico. Primero, la imposibilidad de desaguar los ríos interiores del Río de la Plata o al sistema interior del delta por elevación de los niveles por sudestada, primer factor. Segundo factor, la saturación de los suelos, tanto superficial como subterránea. Tercer factor, la nueva incorporación de un volumen de agua a drenar por precipitaciones igual o superior al precedente. Esto combinado con vientos intensos desde el sector oeste y sudoeste generaron los efectos desde el punto de vista del impacto en las cuencas. Nosotros tenemos una evaluación que no pretendemos ser extremadamente exhaustivos, pero han afectado desde la cuenca del río Luján a la cuenca del río Reconquista, cuenca del río Areco, cuenca del río Matanza y Riachuelo y la zona ribereña del río de la Plata. En este sentido, por ejemplo, uno puede visualizar que en la cuenca del río Luján, a las 16 horas, del río Luján en Puente de las Tropas, es de 4,71 metros, o sea, 61 centímetros por debajo de la marca máxima del día jueves. Se han medido lluvias en la cuenca alta, en la zona de Mercedes y Suipacha, del orden de los 120 milímetros, de las cuales afectarán el área, lo mismo que los sistemas de retención y laminación del río Reconquista, conformado por el dique Rollero y los situados sobre los arroyos Las Chozas y Duraznos, están funcionando normalmente con mucha carga hídrica, pero con capacidad remanente. El distrito de San Miguel tuvo anegamientos en un barrio con evacuados, en la cuenca inferior funcionaron las estaciones de bombeo normalmente y está disminuyendo el nivel de la cuenca baja y se reflejará en la cuenca media y alta. En la cuenca del río Areco se presentan desbordes en la baja cuenca que afecta a la ciudad de San Antonio de Areco sin presentar casos de gravedad. La extensión de este curso hace que todavía tengan repuntes de niveles por el drenaje de la cuenca alta. Respecto a la cuenca del río La Matanza y Riachuelo, la parte inferior de la cuenca está severamente afectada en su drenaje por la acción de la sudestada, mientras que la cuenca media y alta está bajo los efectos de la acumulación hídrica por las precipitaciones intensas. Las zonas más afectadas son los partidos de Avellaneda y Lanús por sudestada y La Matanza por el efecto del drenaje de la cuenca. La zona ribereña del Río de la Plata, toda la costa fue severamente afectada por la sudestada, presentándose los casos más importantes en Ensenada, Berisso y Quilmes, que fue el más perjudicado con los desbordes de los arroyos San Francisco y Las Piedras fundamentalmente. La zona de La Plata no tuvo mayores dificultades con este fenómeno, ya que los arroyos El Gato y Maldonado drenaron normalmente los excesos hídricos. Y en la zona norte del Gran Buenos Aires se vio afectado el área del delta con elevación de niveles y anegamiento de zonas bajas de la parte insular y continental con registros que superaron el nivel de alerta pero por debajo del nivel de evacuación. La situación por este fenómeno está mejorando paulatinamente supeditado a la continuidad de los vientos del oeste. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, por un lado, podemos observar claramente la situación de cada uno de los ríos y el correspondiente impacto, pero lo que queríamos expresar es que, en definitiva, el saldo más importante es que estamos actuando de común acuerdo en todas las áreas para asistir a los damnificados, generar los resguardos correspondientes con refuerzos de las fuerzas de seguridad nacionales en las zonas de mayor impacto y efecto relativo. Esperemos que el pronóstico del tiempo, tal cual determina una mejora en el tema, permitirá un restablecimiento gradual y creciente de la situación para que nuestros damnificados, las personas que están evacuadas o autoevacuadas, puedan volver a sus respectivos hogares. Esta es la situación al día de hoy
y en virtud de ello estamos trabajando, coordinando esfuerzos para resolver los problemas que se generan. Sí, ¿qué tal? Pablo Gagliano de Radio Continental. Quería escuchar de voz de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, si nos puede explicar cuál es el municipio que más ayuda ha necesitado por parte de las fuerzas de seguridad y si cree que es necesario volver a articular lo que en su momento fue defensa civil o que cada una de las fuerzas como están actuando ahora están bien articuladas de esta manera. Muy amable. El micrófono. A ver, nosotros ya hemos hecho un refuerzo inicial la semana pasada cuando el jefe de gabinete informaba sobre la situación de la emergencia. Teníamos a Luján con la crecida, no había crecido en ese momento, con la crecida del río, entonces inicialmente ahí hicimos un refuerzo con Gendarmería y ahora también lo haremos coordinado con las autoridades locales, sobre todo en la provincia, en los municipios inicialmente de Moreno, Matanza y Lomas de Zamora, que en este momento está teniendo evacuados. Y con respecto a Defensa Civil, la verdad es que está funcionando Defensa Civil, la respuesta de la emergencia es, hay una responsabilidad, se forma un comité de emergencia, un COE, que en cada municipio afectado ha sido formado por la máxima autoridad política, el intendente en cada caso, las fuerzas vivas del municipio y la defensa civil. Esto ha pasado en Luján y en otros municipios también. Las fuerzas federales, o sea, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Defensa, en la articulación de emergencia, formamos parte de ese comité y, como siempre en las emergencias, los recursos terminan siendo escasos porque las necesidades compiten. Claramente los esfuerzos de coordinación son muy importantes y en este caso, cuando las capacidades locales están superadas, es que va aumentando el nivel de responsabilidad del municipio a la provincia y finalmente a la nación. La verdad que, como bien decía el jefe de gabinete, en este caso la articulación inicial en la respuesta se ha dado con las autoridades locales y con 3 ministerios del Estado Nacional: el Ministerio de Seguridad, el de Defensa con las Fuerzas Armadas a través de la Secretaría de Coordinación para la Atención de Emergencias de ese ministerio, y también con el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien tiene los equipos de evaluación, del ir casa por casa, de evaluación de daños y necesidades, para también responder con colchones, frazadas, agua y alimentos. A esto se suma, para terminar, lo que tiene que ver con las cocinas de campaña, tanto de las Fuerzas Armadas como en este caso de la Gendarmería, en el caso de Lomas de Zamora, que ahora está llevando adelante un centro de evacuados en el parque de Lomas. Así que yo creo que sí se puede potenciar, como lo estamos haciendo desde la Subsecretaría de Protección Civil de nuestro Ministerio, la respuesta de la Defensa Civil, pero está siendo bien articulada y ha funcionado muy bien, creemos nosotros, de esta primera evaluación y de las lecciones aprendidas que uno siempre saca de estas situaciones, esta coordinación entre las instancias municipal, provincial y nacional, y lo que es muy importante, la presencia, como bien te decía antes, de estos 3 ministerios. Buenas tardes. Guido Braslasque, el diario Clarín, al jefe de gabinete. Le quería preguntar, el gobernador Daniel Scioli atribuyó también las inundaciones a la proliferación de barrios privados en la provincia. No está entre las 3 causas que usted fijó como causales de estas inundaciones. Quería preguntarle la opinión del Gobierno Nacional porque se inició una polémica también a raíz de estas expresiones de Scioli, ¿no? Mire, puede ocurrir que los factores que influyan son perfectamente localizables en determinado tipo de lugares. Por lo tanto, las consideraciones que puede hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires obviamente pueden tener asidero respecto a determinado tipo de lugares en forma concreta. Por lo tanto, no es excluyente una opinión respecto a la otra. Lo importante también es que, por ejemplo, en el tema de Río Luján, el mismo gobernador Daniel Scioli el otro día me comentaba, porque estuvimos en Rincón de Milberg recorriendo obras que son 442 viviendas en el marco del programa Procrear,
que la provincia había iniciado también un programa de ejecución de inversión en materia de obras de infraestructura hídrico en el río Luján y que continuarán el año próximo con el objeto de reducir el impacto de anegamiento. Pero también marcaba que muchas de las obras hídricas que se han realizado han permitido la salvaguarda de muchas áreas que antes eran inundables. Por eso creo que no necesariamente los factores que nosotros podamos mencionar excluyan otros factores que puedan ser efectivamente localizados en distintas áreas correspondientes. O sea, considero que lo uno de lo otro no puede considerarse como opiniones excluyentes. Sí, ¿qué tal? Buenas. Ahora te paso. Sí. Sí, buenas tardes. Natalia Bacareza, del diario BAE. Quería saber si tenían un análisis de la situación de los cortes de luz. Hoy hubo varios cortes de luz en la capital federal. Y bueno, quería saber si habían hecho una evaluación con respecto a esto. Sí, respecto a los cortes de luz, efectivamente el ente regulador ha emitido un comunicado respecto a conexiones sin suministro eléctrico por razones preventivas. Son aproximadamente 43.500 conexiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y son equivalentes a 65.500 por parte de conexiones sin suministro eléctricos de Edenor, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Edesur, son más o menos equivalentes entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En el caso de Edenor, por efecto sudestada y anegamientos en distintos barrios en donde efectivamente tiene a su cargo el suministro eléctrico, por razones preventivas, en virtud de esta emergencia, han tenido que reducir el suministro eléctrico porque eso tiene un impacto de alta peligrosidad para las personas. Y esto implica que la focalización de las conexiones sin suministro fueron de 3.500 casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 62.000 casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Liliana Franco. Le quería preguntar, las 5.203 damnificados, muchos de ellos cuando retornan a sus hogares no tienen nada. Si van a instrumentar alguna línea de crédito para poder comprarse, en fin, lo mínimo que se necesita. Gracias. Se hace un análisis de cada caso en particular. En muchos casos implica la refacción de viviendas damnificadas y a partir de allí se hacen convenios específicos con la provincia o con el municipio damnificado y con las personas y efectivamente con las viviendas damnificadas. En otros casos, cuando se trata de provisión rápida de equipamiento de asistencia, tanto alimentarias como frazadas colchones, se hacen los acuerdos correspondientes. La responsabilidad primaria es del municipio, en segundo grado es de la provincia y en forma complementaria es del Estado Nacional. Y eso es lo que se hace. Y en el caso concreto, si existen, usted me pregunta en materia de créditos u otro tipo de cuestiones, eso sí se trata de determinado tipo de actividades que afecten a empresas o negocios, etcétera, etcétera. Eso se hace una evaluación correspondiente una vez ocurrido el hecho y se hace la evaluación por parte del comité de emergencia. Por lo tanto, si existe la necesidad o la demanda específica de resolver un problema asociado a la recuperación de capital de trabajo para un emprendimiento, se hace la evaluación correspondiente y se toma. Sí, sí. No, bueno, por eso me refiero claramente. Si se trata de un comercio afectado o local afectado, en virtud de la evaluación que hace el mismo comité de emergencia en el ámbito local, se hace el requerimiento y el Estado canaliza la prestación de los recursos necesarios para resolverlo. Claramente porque esa es la misión que se hace. Muchas gracias.